Viernes, hoy es viernes 13 y ya de diciembre, estamos a escasos 11 días de la Navidad y bueno, pues con mucho gusto aquí llevándoles toda la información. Y hoy, Hilario, pues es viernes y nuestro historiador, nuestro amigo, el doctor Joaquín Robles Linares, nos va a presentar un tema pues que tú le propusiste, que me pareció extraordinario por las circunstancias que estamos viviendo, ¿sí? Y hablamos de la primera ola china en Sonora y eso pues llevado al día, porque ahorita el tema de los chinos... Es otra ola, otro boom. Pero una ola totototota. Otra ola y muy grande. Pero en todo el país, ¿no? En todo el país. En todo pero el aquí país. Sobre todo, dice Hermosillo, 3 veces más que en Ciudad de México. Bueno, pues ya está con nosotros el doctor Joaquín Robles Linares, a quien agradecemos como siempre que su presencia y su conocimiento. Joaquín, buenas noches. Platícanos un poco antes de irnos al terreno de lo que estamos viviendo ahorita, de las tiendas de chinos, que además hay que reconocerles que son impactantes, aquella persecución china. Bueno, pues buenas noches y gracias otra vez. Otro viernes donde estamos aquí platicando con ustedes, con todos nuestros amigos que nos ven, entre todos. Efectivamente, fíjate que el vínculo entre China y México, pues no es nuevo. La verdad es que a finales del siglo XIX empezaron a llegar grandes cantidades de chinos, particularmente por dos fenómenos, Víctor, Hilario, por la construcción. Bueno, uno, el auge económico que tenía el país en esa época, la última parte del porfiriato, en fin, lo que fue Cananea, la construcción del ferrocarril aquí, pero también la construcción del ferrocarril en Estados Unidos. Si ustedes se acuerdan, aquella serie de Kung Fu, el personaje llega a trabajar en las vías del ferrocarril. Y para esa época China era un país expulsor de mano de obra que llegaba no nada más a México, sino a Estados Unidos. El mismo fenómeno se dio en Sonora. Llegaron aquí y con el paso de los años se fueron integrando a las distintas actividades económicas. Hay que reconocer que la población china son muy hábiles para los negocios y particularmente para los pequeños negocios, a tal grado que para 1916, en el gobierno del general Plutarco Elías Calles, en el gobierno del estado, cuando era gobernador del estado, es el primero que aplica sanciones contra la población china. Empieza a aplicar políticas para contener aquella llegada de chinos, pero también limitarlos en sus actividades comerciales. Y te voy a decir algo que no creo que no se ha reconocido bien por todas las implicaciones que tiene esto. La Revolución Mexicana, con todas sus cuestiones positivas, sí tuvo una característica, fue anti-China, porque no nada más se dio eso aquí en Sonora. En Torreón, en 1915, asesinaron a 300 chinos. Había una especie de consigna a lo largo y ancho del país de que había que contenerlos y en algunos casos acabarlos, como sucedió en Torreón. Bueno, las primeras manifestaciones de esta política se dan en 1916, pero para 1923, ya con la revolución hecha gobierno, en el estado gobernaba Alejo Bey, se promulgan dos leyes, Víctor, Hilario, que si las leemos ahorita, pues haz de cuenta que son realmente vergonzosas, porque una de ellas, la 27, decía y además especificaba que los chinos tenían que estar constituidos en barrios, o sea, no tenían posibilidad de tener contacto con los mexicanos. Lo que es un gueto. Sí, era un gueto exactamente. Además, había particulares, había un personaje de la época, José María Arana, que hizo una gran campaña que para pues, vergüenza de muchos, pues tuvo un gran impacto. La campaña rezaba por la patria y por la raza. Entonces había un combate contra los chinos.
se promulgó la ley 27 y esa ley 27 los ubicaba en guetos, limitaba sus actividades, en fin, tenían muchas cuestiones. Y luego se emite la ley 31, que es todavía peor, prohibía el matrimonio de mexicanas con chinos. Incluso había un término despectivo en la época para denominar a la mujer que se casaba con chinos, que eran las chineras, que era algo despectivo que se usaba en la época, y además los empezaron a hostigar. Oye Joaquín, me llama mucho la atención nada más que digas que estaba prohibido que se casaran mexicanas con chinos y mexicanos con chinas. También, pero la condena mayor, la condena era a la mujer. Era peor a la mujer, y la ley especificaba la mujer. El propósito de la ley era impedir la unión de mexicanos con chinos. Los hacían, la verdad es que uno lee esas leyes y pues dices tú, oye, pues se adelantó el nazismo aquí, ¿no? Porque era terrible de las acusaciones que les hacían a la población china. Los segregaron en guetos. Uno de ellos, es difícil ahora establecer dónde estaban, pero aparentemente uno de ellos, el más importante, estaba por lo que hoy sería la colonia Las Quintas. Ahí los establecieron, pero nada más lo limitaron los negocios. Esto tenía como resultado que los chinos habían llegado a controlar no nada más el mercado de abarrotes, sino también el mercado financiero. También tenían lo que eran las sastrerías, las lavanderías, en fin, tenían el dominio, por ejemplo, del centro de la ciudad, de comercios chinos era muy grande. Dentro de estas familias chinas hay muchas que actualmente conviven con nosotros. Por ejemplo, había un señor de apellido Ungson, como el doctor, que tenía una tienda muy famosa que se llamaba La Oriental. Había otros de origen chino, la familia Jepson, que eran ferreteros, y hasta la fecha esas familias permanecen. Por ejemplo, un apellido de origen chino de estas épocas era el apellido Cinco. Ustedes van a conocer gente aquí en Hermosillo que son amigos nuestros que se apellidan Cinco. Bueno, ahí en Villaseries parientes, hay 5 que son de la Ruizada. Sí, vienen estas familias son esas familias chinas que se quedaron a pesar de la persecución. Había incluso profesionistas, había un médico muy acreditado, José Chon, que tenía incluso su consultorio y además hacía una gran labor altruista. Bueno, esto se dio desde 1916, luego en 1923 se aplican y se aprueban estas leyes, y para 1930, con la llegada del hijo de Plutarco Elías Calles, Rodolfo Elías Calles, aplica la expulsión, empiezan a expulsar familias y chinos del estado. Se hacen incluso los grandes abusos. Muchas de las tiendas del centro de la ciudad que pertenecían a chinos, de un día para otro quedaron abandonadas, y el comercio local y la ciudad y el estado sufrió un descalabro porque ellos manejaban una parte muy importante del comercio, de las finanzas, y también se les atribuye que el retiro de cuentas de aquellos comerciantes tan prósperos, pues incentivó o provocó la quiebra del Banco de Sonora con el paso del tiempo. Todo esto fue un asunto muy crítico, además muy complicado en lo que tiene que ver con las relaciones chinas. ¿Por qué? Porque el cónsul chino de la época hizo valer un tratado de amistad que existía entre México y China, que fue ratificado por el general Obregón, y hasta que las autoridades diplomáticas de la época de China hicieron valer eso, se contuvo esa política discriminatoria y de expulsión a la población china. Para entonces,
ya se habían provocado muchos descalabros y mucha de la población china había sido expulsada del estado, salvo aquellos que tenían ya pues, varias generaciones aquí, se habían casado, tenían hijos, lograron quedarse, lograron restablecerse y así hasta la fecha permanecen. Pero sí fue un asunto muy crítico, muy complicado. No nomás se dio en Sonora, se dio en algunas partes del país. Y por eso, por ejemplo, de aquí de Sonora, muchos de los chinos emigraron a Baja California y se establecieron y pusieron restaurantes. Por esa es la fama de la comida china en Mexicali, porque muchos se fueron de esta zona, más los que llegaron de la parte de California. Oye, Hoy estamos viviendo... Como dato ahí complementario, el doctor Unson, Gilberto Unson, nuestro amigo, viene de Sinaloa, pero bueno, al final... Sí, viene de Mochis. Sí, de Mochis, ajá. Viene de Mochis, pero el personaje ese quizá haya sido pariente de él, como por ejemplo el Juan Manuel Ley, viene de Sinaloa. Sin embargo, he escuchado versiones de que eran chinos que estaban asentados en Sonora y que al momento de la persecución, unos se fueron a Baja California, otros se fueron a Sinaloa, y otros salieron o regresaron a China, como es el caso del papá de Cristóbal, que él se regresa con su familia y se van a China, el señor crece allá y regresa muchos años después a Sonora, donde había salido de niño. A poner el Jogua. No. El Taipac. Taipac. Claro. Sí, el Jogua es después. Oye, ¿y el chino Abelardo también o ese es de aquí? No, también. Fíjate que el chino Abelardo tiene una historia peculiar, porque además él también es hostigado, pero es protegido por la familia Camus Escalante. Lo esconden, lo cuidan, lo protegen, pasa el vendaval terrible de persecución a los chinos y logra poner, ya después que pasa esto, gracias a la protección de la familia Camus Escalante, logra poner su restaurante famosísimo y que hasta la fecha permanece, porque él también fue un perseguido de estas épocas. Además, quiero decir algo. Sí, además hay un detalle curioso. Agarraban parejo, pues podía ser de origen coreano o de origen vietnamita. Nomás que los ojos rasgados. Sí, agarraban parejo, te acusaban de chino y te correteaban. Yo nomás quería, para terminar y hablar un poco del presente, si ustedes tienen posibilidad de ir a México, ir a visitar el Museo Memoria y Tolerancia frente a la Alameda, en la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es un museo extraordinario, sobrecogedor por lo que te narran ahí. Al final se ven este tipo de cuestiones de carácter xenofóbico en distintos países y desafortunadamente viene Sonora con la persecución china de aquellos años como ejemplo de lo que no debe ser y no debe suceder en una sociedad abierta, y además una sociedad hecha de inmigrantes como somos los sonorenses. Y hoy, bueno, estamos viviendo otra segunda oleada y además muy sorprendido porque pues las tiendas están llenas de mercancías y ahora haciendo la crítica al presidente, bueno, ¿y las aduanas qué no las tiene el ejército? Se supone que el ejército y la marina, ¿no? Y la marina, entonces, pues es algo interesante, pero también no hay que perder de vista algo, la geopolítica en este asunto, pues obviamente la inquina del presidente o el próximo presidente Trump ante los chinos, bueno, vino a rebotar aquí en Sonora y particularmente Hermosillo, y bueno, se vino ese asunto también complicado para el comercio chino. Oye, Joaquín, parte de la tradición que tenían los chinos es que llegaba uno de ellos, se asentaba y luego venía la familia, ¿no? Y con la familia ponían el negocio y todos trabajaban. Sí. Fíjate que tienen una forma de trabajar peculiar. Efectivamente, llegaba uno. Además son muy ahorrativos, o sea, no gastan en nada. Ponían restaurantes, cafeterías. Era muy usual en aquella época lo que tenía que ver con las lavanderías, las sastrerías, todo eso eran chinos. Y obviamente el comercio de abarrote
que estaba, dicen las crónicas que en Hermosillo no había tienda en Hermosillo en aquellos años, que no, en cualquier barrio o lugar o cuadra, que no fuera dueña de chinos. Y entonces ellos manejaban el crédito y el abarrote y eran muy eficientes en ese sentido porque no gastaban en empleados. Eran prácticamente su familia los que estaban dedicados y volcados al comercio y además una política pues de precios y de abasto muy celosa. Entonces fueron muy exitosos y así trabajaban ellos en familia y creo, no sé, metiéndome un poco en temas que no conozco, creo que hasta la fecha trabajan así, o sea, van llegando y al rato la familia uno está en la cocina, otro está en la caja y otro está en otra, entonces dominan y además las posibilidades de fracaso pues son muy bajas porque ellos están prácticamente volcados en el trabajo. Y otra parte de la cultura es darle mucho apoyo a los hijos para que se superen, ¿no? Incluso llegaban chinos que podían ser incultos, pero pagaban para que su hijo tuviera muy buena escuela. Y por eso hubo generaciones muy exitosas. Así es, definitivamente. De hecho, ahorita muchos de los grandes doctorados en ciencias en Estados Unidos, en Europa, son de origen chino. Hay una cosa curiosa que también quiero hacer notar. El choque cultural en aquella época con los sonorenses fue muy, muy grande, principalmente por cuestiones religiosas, por cuestiones de conducta, y también hay que entender que los chinos también traían el opio y esas cosas. Hay una novela escrita donde el escenario es Hermosillo, se llama El Año de la Serpiente, y está basada en hechos reales de la época. En Hermosillo había fumaderos de opio, donde los chinos que tenían esa costumbre acudían, y eso no era un asunto que se viera con buenos ojos en la sociedad de la época, ni ahorita, y entonces eso también provocó choques y roces precisamente de carácter cultural, lo religioso, lo económico y otros tipos de distracciones que ellos tenían, que el juego, por ejemplo, no tenían. Esta es una novela de un médico, de un neurólogo o neurocirujano, donde relata esos años y particularmente de una familia china y habla de lo que sucedía en Hermosillo, y además uno se sorprende al encontrarse pues esos fumaderos de opio como si hubiera estado uno en Pekín. Entonces, vale la pena acercarse a la literatura que nos da un reflejo más o menos, al menos recrea las atmósferas de la época, ¿no? Oye, Joaquín, entonces el choque sí fue muy profundo. Nada más rapidito, ya estamos por cerrar. Pero aquí no hubo masacres como pasó en Torreón, ¿verdad? En Sonora, ¿o sí hubo? No. Hubo muchos abusos, muchos despojos, gente que le quitaron sus negocios, expulsiones, pero yo no tengo registro que hayan matado así a 300 como sucedió en Torreón en 1913, o sea, eso no lo tengo registro. Pero sí hay algo a diferencia de otros estados, duró más tiempo. Esto inicia en el 16, en el gobierno de Plutarco Elías Calles, se intensifica el 23 y vuelve a tener otro impulso muy grande en 1930. E incluso había un lema, ese lema que te digo, que por la patria y por la raza, que enarbolaba José María Arana aquí en Hermosillo, y fue, la campaña duró muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras partes, aquí la población china había penetrado muchísimo, estaba asentada durante décadas, y ese choque cultural con la población mexicana pues duró mucho tiempo hasta que esto ya logra amainar ya por allá en 1935, 36. Muy bien. Joaquín, tu tema para el domingo. Bueno, vamos a hablar un poco de la importancia de la formación de empresarios y de la actitud del empresario actual en función de los procesos políticos que estamos viviendo. Creo que es importante también destacar un poco la historia en ese sentido. Órale, qué interesante, muy bien. Gracias, Joaquín. El doctor Joaquín Robles de Linares, gracias. El tema, pues muy interesante, la primera oleada de chinos. Y ahora hay que ver si todos estos nuevos negocios que hay, vinieron más chinos o son los mismos, ya estaban. Eso va a ser interesante saber. Hay una sola tumba pública. Aquí en Hermosillo hay una sola tumba pública de chinos, una nomás. Que con nombre chino. En el Betania, sí, nada más una. Muy bien, gracias. Joaquín, buenas noches, muchas gracias. Buen fin de semana. Buenas noches.